Gracias, Yulisa. Gracias a los compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Ustedes recuerdan, bueno, en la pasada campaña electoral, el presidente Luis Abinader incluyó en su programa de gobierno la intención de procurar incentivos o impulsos al sector privado y también al sector público a los fines de que se puedan generar por lo menos 200,000 empleos cada año, empleos nuevos en el país. Esa meta que se trazó el presidente Luis Abinader en su programa de gobierno es porque el gobernante anterior, es decir, Danilo Medina, había establecido también en su programa de gobierno en el año 2012 la meta de generar por lo menos 100,000 empleos cada año, 100,000 empleos nuevos formales cada año. Una meta que se cumplió en la gestión del presidente Danilo Medina. Claro, se cumplió, yo siempre digo que se cumplió parcialmente, porque es una meta que se cumplió tomando en cuenta también los nuevos empleos que se creaban en el propio Estado. O sea, se estaban creando cada año más de 100,000 empleos, poquito más de 100,000 empleos. Se estaba logrando esa meta, empleos formales, pero entre el 15 y el 25% de esos nuevos empleos que se creaban, y en ocasiones hasta el 30% de esos nuevos empleos que se creaban cada año, eran empleos que se creaban en el Estado. Y el sector privado creaba más o menos el 70-75% de esos 100,000 o poco más de 100,000. Hubo un momento en que se crearon 150,000 empleos, 156,000, 160,000 empleos en un año, pero siempre más o menos el 30% eran empleos del Estado. Aún así, fue un proceso o un periodo interesante porque se estaban generando empleos formales, no solo en el Estado, una proporción menor, sino también en el sector privado, que son los empleos importantes. ¿Por qué? Porque los empleos que se generan en el sector privado son empleos fruto de una mejora de la economía, fruto de un aumento de la producción interna, porque si no, entonces el sector privado no genera empleos. Entonces, tomando en cuenta las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social, donde aparecen los empleados públicos que cotizan a la Seguridad Social, pero también los empleados privados. Los empleados públicos que cotizan a la Seguridad Social no son todos en el marco de la ley 8701, porque yo siempre digo aquí que hay una cantidad importante de instituciones que que tienen sus empleados en un sistema de seguridad social fuera de la ley 8701. Pero la mayoría está dentro de la ley 8701. Cuando tú calculas la cantidad de empleados públicos en el país, tanto de instituciones centralizadas como descentralizadas, eso se te monta en alrededor de 700,000 trabajadores, 700,000 empleos, más o menos, genera el Estado Dominicano entre empleados de instituciones centralizadas y empleados de instituciones descentralizadas. Puede ser un poco más. El sector privado, en cambio, genera más o menos, en condiciones normales, entre 1,500,000 y 1,600,000. Para que ustedes tengan una idea, en febrero, al cierre de febrero, cuando se inició la parálisis económica por el asunto de la pandemia, por la cuarentena, el sector privado estaba generando 1,185,000 trabajadores que estaban cotizando a la Seguridad Social a través de la TCS. Eso sí, se pueden contabilizar con facilidad porque todos los trabajadores del sector privado tienen que cotizar a la TCS por medio de la ley 8701. Aún teniendo un plan de seguridad social adicional o planes complementarios, todo lo que usted quiera, como quiera, tienen que cotizar a la TCS. Entonces, cuando tú revisas las estadísticas de la cantidad de trabajadores del sector privado en la TCS, esos son los trabajadores que hay en el sector privado. No hay ni más ni menos. Puede haber algún tipo de ilusión que tú tienes empresas que tal vez tienen 50 empleados y nada más tienen 40 cotizando y los otros 10 le pagan en forma de iguala para evadir. O tú tienes también una empresa que tiene tal vez 10 empleados y sin embargo tiene 15 cotizando a la Seguridad Social porque hay 5 que aunque no sean empleados, para tener el seguro, buscan la manera de que algún empleador lo ingrese como empleado sin ser empleado y le paga la cotización. Ahora, eso es minoría. En términos generales, cuando tú haces el cálculo, no te va a dar eso como un porcentaje alto, sino que la cantidad de trabajadores cotizando a la Seguridad Social del sector privado, eso es lo que se está generando en términos de empleo y eso es lo que te permite medir más o menos cómo va la economía, cómo va la generación de empleos en el sector privado, que son los empleos productivos. Pues miren, en el año 2019, que fue un año no muy bueno. El año 2019 no fue bueno.
porque ustedes recuerdan que el turismo sufrió mucho en el año 2019, la economía creció, pero no creció en la proporción en que se crecía en los años anteriores, que se estaba creciendo por encima de un 6%. En el 2019 el crecimiento fue de apenas creo que 4.7% o 5%, o sea, hubo una desaceleración. Se generaron en el sector privado 41.233 empleos nuevos. Fue el año quizá de los últimos 8 años en que menor cantidad de empleos nuevos se crearon en el sector privado. Antes de eso, por ejemplo, en el año 2016, que tengo las estadísticas aquí hasta el 2000, déjame ver, 2016, sí, 2015, bueno, tengo la estadística 2015, 2016, 2017, 18, 19, bueno, en el año 2000, en el 2016 se crearon 84.877 empleos. En el año 2017 se crearon 94.669 empleos nuevos del sector privado, o sea, casi 100.000. Ustedes se dan cuenta, por eso yo digo que se pasaba de 100.000 cuando tú incluías lo del Estado. En el año 2018 se crearon 90.661 nuevos empleos del sector privado. En el año 2019 se crearon 41.233 nuevos empleos. ¿Qué ocurrió en el año 2020? En el año 2020 tuvimos esta situación de parálisis de la economía por la crisis provocada, una crisis provocada en la economía como prevención del COVID. O sea, se provocó esa crisis en el sentido de que busca establecer cuarentena en prácticamente todo el mundo, y la República Dominicana no estaba exenta a eso, y esa cuarentena paralizó la economía, pero esa cuarentena era para enfrentar o contener el crecimiento del COVID. Entonces, una crisis sanitaria que se tradujo en una crisis económica, y eso provocó la pérdida de más de 500.000 empleos formales en el país. O sea que hubo un momento del año entre mayo, junio, abril, mayo, junio, en que de los 1.585.000 trabajadores que habían en el sector privado, pues bajamos a alrededor de 1 millón, se perdieron más de 500.000. Luego, en los meses siguientes se han ido mejorando, recuperando esos empleos. Pero aún así, al cierre del año 2020, nos encontramos con que la pérdida de empleos al cierre del 2020, o sea, en diciembre o a diciembre, a noviembre voy a decir, porque en diciembre no tengo todavía las estadísticas de diciembre porque la TCC no la ha publicado, pero a noviembre del año 2020 se registran 183.000 empleos menos. 183.000 empleos menos en el sector privado. Así cerró el año. Se pudiera decir que se perdieron en el año, porque como les digo, se perdieron muchos empleos, pero luego han ido volviendo a entrar otra vez, se han ido insertando muchos trabajadores en la medida en que se va abriendo un poquito la economía y en que muchas empresas vuelven otra vez a operar, pero aún así se perdieron al cierre del año 180.000 empleos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que fíjense cómo un proceso de desarrollo económico, de crecimiento económico, que le permite al sector privado generar entre 80 y 90.000 empleos en un año, empleos nuevos en un año, cuando hay prosperidad, cuando hay crecimiento, y al año siguiente, qué sé yo, otros 80.000 o 90.000 empleos, y en un año en que también la economía creció, pero no creció tanto como debió crecer, se generaron también, como quiera, nuevos empleos, más de 41.000. Luego, eso se desvanece en apenas meses por la ocurrencia de una crisis, que sea provocada, que sea inesperada, que llegue por una catástrofe natural, por lo que usted quiera, por una estafa, como ocurrió, por ejemplo, en el año 2003, cuando la crisis económica no fue provocada por una catástrofe natural o por un virus o una pandemia como estamos ahora, sino que fue provocada por una estafa de parte de diversos banqueros que estafaron al Estado y estafaron al pueblo dominicano, a sus ahorristas. En este caso no fue provocada por actos delictivos, sino que fue provocada por una situación de pandemia que se tornó inevitable. Pero aún así, cualquier crisis que afecte la economía te desmorona en meses lo que tarda años en construir. Entonces, para nosotros recuperar esos 180.000 empleos,
no recuperarlos para colocarnos en el nivel en que estábamos, porque entonces eso sería simplemente el proceso de recuperación natural que ha de tener la economía, sino para volver otra vez al sendero de desarrollo o de crecimiento que teníamos. Tendríamos que tomarnos por lo menos 2 años o 1 año y medio, que eso es lo que te compensaría la pérdida de 180,000 o 183,000 empleos en un año. Perdimos 180,000 empleos en un año cuando nosotros, para generar 180,000 empleos en el sector privado, teníamos que esperar 2 años consecutivos y en crecimiento económico favorable, por encima de un 6%. No en un crecimiento de recuperación o de transición como va a haber este año, porque este año la economía va a crecer, pero va a crecer partiendo de un número negativo. Y al crecer partiendo de un número negativo, no es un crecimiento real, sino es una transición hacia el proceso de recuperación. Por lo tanto, es posible que este año nosotros generemos, 100,000 empleos. Y si generamos 100,000 empleos en el sector privado, lo que estamos haciendo es recuperando casi la mitad de lo que perdimos en el año 2020. Y luego, si generamos 100,000 empleos más, entonces estaríamos ya en el nivel en que estábamos al cierre del año 2019, antes de que iniciara el año 2020. Entonces serían 2 años perdidos o 2 años de trabajo duro en crecimiento para poder colocarnos en cuanto a generación de empleos en el nivel en que estábamos al cierre del año 2019, para entonces a partir de ahí comenzar a generar empleos nuevos fruto de el crecimiento real y no fruto de la recuperación. Entonces, es para que observemos cuán difícil se torna la recuperación de lo que se logra en años y cuán fácil se pierde lo que se logra en años cuando se presenta una crisis inesperada que entonces obliga a nuestras autoridades a tener que tomar medidas odiosas, medidas indeseadas, medidas que ningún gobernante desea. Porque yo siempre digo que a los gobernantes no les gusta tomar medidas impopulares, ni a este gobernante actual, ni al gobernante anterior, ni a ningún otro gobernante, porque los gobernantes son políticos y los gobernantes lo que les gusta es que el pueblo los aclame. Y el pueblo solamente aclama a un gobernante o a un líder o a un dirigente cuando éste lo que hace es que da buenas noticias o cuando éste lo que hace es que toma medidas que son positivas o que se tornan positivas. Pero en ocasiones tienen que tomar medidas que se tornan negativas en contra de su voluntad, en procura de que hacia el futuro tal vez se logre algún tipo de recuperación. Tardaremos por lo menos 2 años para volver otra vez al sendero de generación de empleos reales nuevos en el sector privado. No de la recuperación de los empleos perdidos, sino luego de la generación de nuevos empleos adicionales a los que nos falta por recuperar para estar en el nivel en que estábamos antes de la pandemia del COVID-19 que se inició a principios del año pasado.